Bueno, damos inicio al módulo. En esta breve presentación vamos a hablar sobre la prevención y control de la propagación viral en la comunidad y sobre todo en el contexto local de Bahía Blanca de este año 2020, donde se viene desarrollando la pandemia por coronavirus. Un poco los objetivos, digamos, que vamos a ir transitando durante este módulo y en esta breve presentación. Los objetivos específicos son la de identificar distintas estrategias para prevenir y controlar la propagación viral en la comunidad, diferenciar distintos métodos de testeo y su utilidad a los fines de la investigación y a la vigilancia epidemiológica, y la de identificar y dar ejemplos de distintas prácticas o actividades de la vigilancia epidemiológica para la prevención y control de la propagación viral en la comunidad. Sobre todo vamos a tratar de desarrollar en esta presentación estos dos primeros, el primer y tercer objetivo, como para tener una somera idea de cómo venimos trabajando en Bahía Blanca. La enfermedad por coronavirus, en el transcurso, digamos, de los meses y de las semanas sucesivas, digamos, cuando comenzó la pandemia, fue introducida dentro de lo que son las enfermedades de notificación obligatoria, y ahí tenemos la ley 15465, que es la ley de notificaciones obligatorias, lo que exige esta y obliga, según el artículo cuarto de la ley, la rápida notificación, ya sea por personal médico, bioquímicos, médicos veterinarios y anatomopatólogos, y a la notificación. Y en el caso de las enfermedades por coronavirus, es una notificación que tiene que ser hecha de forma inmediata y ante caso sospechoso. No se espera, digamos, que haya una confirmación de casos, sino que la notificación tiene que ser ante caso sospechoso. El otro punto importante, digamos, dentro de lo que es la vigilancia epidemiológica, tiene que ver con lo que es la identificación, el aislamiento y seguimiento de los contactos estrechos. Esto es muy importante para cortar las cadenas de contagio, ahora vamos a ver. Y la tercera estrategia, digamos, dentro del punto de vista de la investigación epidemiológica, tiene que ver con la búsqueda activa de casos. Una cuestión importante, digamos, yo acá les dejo los links y seguramente, digamos, en los distintos documentos que pongamos a disposición, van a ver la definición, digamos, de caso sospechoso y la de contacto estrecho. Una cuestión sí importante es que la definición de casos sospechosos es dinámica y varía en función de la realidad epidemiológica y actualizada. Inicialmente había un solo criterio, digamos, que tenía que ver con unas cuestiones de presentación clínica, ya sea fiebre, tos, odinofagia y dificultad respiratoria, y después desde el punto de vista clínico, a partir del conocimiento que se fue tomando de la presentación clínica de la enfermedad, se fueron agregando algunas otras sintomatologías. Y por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, inicialmente la definición de caso sospechoso solamente tenía en cuenta aquellas personas que venían del exterior de Argentina, y sin embargo, como vamos a ver más adelante, hoy el nexo epidemiológico no solamente tiene que ver con la cantidad, digamos, con los casos importados, y eso también se da un poco por el cierre de las fronteras, sino hoy ya más que todo de las zonas de circulación viral comunitaria que existen dentro de nuestro país. Y por otro lado, digamos, también lo que se fue agregando es el otro tema de las actividades de riesgo y las zonas de vulnerabilidad. Digamos, hoy actualmente, para el 25 de mayo, hoy las definiciones de casos sospechosos incluyen a aquellas poblaciones vulnerables que viven en barrios populares, y por otro lado el tema de las comunidades cerradas, como pueden ser aquellas hogares de ancianos. Y por otro lado, el tema del riesgo tiene que ver con los trabajadores de la salud, que estamos expuestos en mayor medida a la exposición, digamos, a la exposición viral. Y el otro tema, la otra definición importante que también tengamos en cuenta, tiene que ver con la definición de contactos estrechos. ¿Por qué es importante tener bien en claro cuál es la definición de contactos estrechos? Porque son aquellas personas que nosotros vamos a identificar rápidamente a partir de la notificación de caso sospechoso,
y los vamos a poner en aislamiento y en seguimiento por 14 días para eventualmente detectar algún caso digamos, que haya sufrido el contagio de la enfermedad. Pero más aún, la importancia, digamos, de estas dos cuestiones de identificar rápidamente aquel caso sospechoso y la de los contactos estrechos, la función epidemiológica sobre todo es importante para acortar las cadenas de contagio. Si vemos, yo únicamente acá puse el criterio 1, digamos, de caso sospechoso. Ustedes van a ver, digamos, que hoy la definición tiene que ver con algunas cuestiones clínicas, e inclusive la temperatura, que inicialmente era mayor a 38, hoy está de 37,5. Tos, odinofagia y dificultad respiratoria eran las presentaciones clínicas más importantes. Sin embargo, digamos, después se fue agregando la pérdida de olfato y de gusto, anosmia y disgeusia, sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica. Con lo cual, esta presentación clínica también ha sido dinámica. Y por otro lado, sí, el nexo epidemiológico que tenga un historial de viaje de fuera del país o un viaje a zona de residencia de zonas de transmisión comunitaria, ya sea de transmisión local comunitaria o por conglomerados de COVID-19 en Argentina. Este es el criterio 1, que tiene que ver con la población general, pero digamos, dentro de las definiciones de los otros criterios también ustedes van a ver que incluye, digamos, para aquellas personas que trabajan en el sector de la salud, la presencia de un síntoma, y la diferencia la hace si es un trabajador que trabaja en una zona de circulación comunitaria de aquel que no trabaja en zona comunitaria. Por eso es importante, digamos, mantener actualizada esta definición de caso sospechoso para que a aquellas personas que cumplen con este criterio se les haga el diagnóstico de certeza con el hisopado y eventualmente el estudio de los contactos. Por otro lado, digamos, la definición de contacto estrecho es importante, sí, también definirla claramente. En el caso de la comunidad es toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado, mientras el caso ha presentado síntomas, que es el periodo donde hay mayor carga viral en las secreciones y es la que produce mayor cantidad de contagios. Que no hayan utilizado los medios de protección personal adecuados. Esto es muy importante porque hoy lo que se discute mucho es el tema de los equipos de protección personal. Cualquier persona que haya permanecido en una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado, mientras el caso presentaba síntomas durante al menos 15 minutos, por ejemplo, convivientes, visitas o compañeros de trabajo. Esto es importante, digamos, porque dentro de lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio, lo que se intenta hacer es disminuir la cantidad de contactos estrechos al aumentar la distancia social. Adicionalmente, debe considerarse contactos estrechos en barrios populares, pueblos originarios, instituciones cerradas o de internación prolongada, toda persona que comparta habitación, baño o cocina en casos confirmados de COVID, y toda persona que concurra a centros comunitarios y haya mantenido estrecha proximidad con un caso confirmado. Por eso, si nosotros vemos acá el tema de contactos estrechos, es importante la identificación de todas estas personas para su posterior aislamiento y cortar sí, las cadenas de transmisión. Inicialmente, cuando nosotros identificamos rápidamente algún caso sospechoso o inclusive un caso confirmado, durante las fase 1 y 2, digamos, de los aislamientos sociales preventivos y obligatorios, la cantidad de contactos estrechos en general son de rápida identificación y son un número limitado. Ahora, el tema de hacer mucho más más laxo el aislamiento social, la cantidad de contactos estrechos aumenta y a veces es difícil, digamos, su identificación y su posterior contacto y aislamiento. Por eso, digamos, el tema del aislamiento social también tiene importancia epidemiológica, porque lo que nos permite es identificar rápidamente a los pocos contactos que uno puede llegar a tener, porque claramente, digamos, la vida social de las personas ha disminuido sus contactos, y esto permite rápidamente ponerlos en aislamiento.
Una de las cuestiones importantes, digamos, de la organización, digamos, del primer nivel de atención de Bahía Blanca, y esto lo que persigue es una rápida identificación de estos casos sospechosos, tiene que ver con la distribución a lo largo, digamos, de todo el partido de Bahía Blanca. Acá faltaría Cabildo, pero digamos, a lo largo, digamos, y a lo ancho de todo el partido de Bahía Blanca, de centros primarios, de centros de atención primario especializados en patologías respiratorias, que permiten una rápida identificación de aquellas personas que cumplan con los casos sospechosos, sumándole también en la zona céntrica este, el hospital municipal, que tiene también un centro respiratorio específico, y el hospital Pena, que también tiene la guardia específica para la identificación rápida. Esta organización del sistema de salud del primer nivel de atención lo que permite tener es centros especializados, digamos, de atención de enfermedades respiratorias para la identificación rápida, que es uno de los criterios más importantes desde el punto de vista sanitario y epidemiológico para cortar las cadenas de transmisión, es la identificación rápida de casos sospechosos. Por eso se hace sobre principios de marzo del año 2020 se decidió reorganizar el sistema del primer nivel de atención en estos centros respiratorios. Un poco, digamos, como para mencionar, digamos, cuál es las distintas estrategias de la rápida identificación de casos sospechosos, o por lo menos de personas que provienen de zonas de circulación comunitaria. La primera y más importante es la notificación de casos sospechosos, o sea, es individual e inmediata, y esto lo comentábamos con respecto a la Ley Nacional de Enfermedades de Notificación Obligatoria. Hay un trabajo en red con todos los infectólogos y los laboratorios de análisis clínicos de Bahía Blanca, con lo cual rápidamente se llega a esa notificación. También, digamos, hay un control, digamos, de los ingresos de personas que vienen de zonas de circulación comunitaria, ya sea en hoteles, aeropuertos, accesos y la terminal. Hoy claramente el tema del aeropuerto no está funcionando, pero inicialmente, en el comienzo de la pandemia, tuvo un rol muy importante, por lo menos en Bahía Blanca, ya que todas aquellas personas que venían de zonas de circulación comunitaria, en general esto para antes de que se cierren las fronteras, eran los países del exterior, principalmente lo que era Italia, España, China, Corea, Irán, pero bueno, después se fue sumando una gran cantidad de pacientes. Esas personas, cuando ingresaban a la ciudad de Bahía Blanca, se los ponía en aislamiento por 14 días y se les hacía el seguimiento telefónico para eventualmente si presentaban algún tipo de sintomatología. Y por último, una cuestión sí importante, digamos, es el tema del seguimiento de entrevistas telefónicas e investigación epidemiológica de campo. Esto sobre todo para cuando haya una identificación rápida de personas que presentan sintomatología o que cumplen con la definición de caso sospechoso, poder hacer un aislamiento rápido, ¿sí? En el caso de las investigaciones de campo, nosotros las hemos llevado adelante en aquellas situaciones donde hemos tenido transmisión por conglomerados. La investigación epidemiológica de campo lo que da es una visión mucho más importante en cuanto al contexto y a los lugares donde podrían haber sucedido esa transmisión. Acá también les dejo el link, ya que las zonas de transmisión local sufren distintas actualizaciones, así que es otro de los puntos a tener en cuenta y que deben ser revisados en forma regular. Acá mostrarles un poco lo que es el trabajo que se viene haciendo en Bahía Blanca. Digamos, acá lo que vamos a ver es en el azul más oscuro, digamos, son aquellas personas que provienen de zonas de circulación comunitaria, que son monitoreadas por 14 días para aparecer la posibilidad de aparición de sintomatología y cumplimentar la definición de casos sospechosos y eventualmente hacer el diagnóstico de certeza. Y en celeste son aquellos contactos estrechos a partir, digamos, de un caso confirmado,
en aislamiento y de seguimiento telefónico. Si ustedes se fijan, inicialmente, digamos, nosotros teníamos una baja cantidad de contactos estrechos, porque el aislamiento social lo que hacía era que los contactos estrechos sean muy pocos, y si ustedes se dan cuenta, con el transcurrir del tiempo y las fases, digamos, la cantidad de contactos estrechos ha ido aumentando, y eso complejiza bastante la situación de control de la enfermedad, ya que aquellos números de contactos empiezan a aumentar, ya sea sociales o laborales. En lo que respecta a vigilancia activa, es decir, bueno, cómo hacemos, sobre todo en esta instancia donde todavía no tenemos confirmado circulación comunitaria en la ciudad de Bahía Blanca, tiene que ver con algunas estrategias que son clásicas, digamos, búsqueda activa de casos con hisopados en centros respiratorios del primer nivel de atención, la generación de unidades centinelas en estos centros respiratorios. Las unidades centinelas lo que nos permite es rápidamente caracterizar, digamos, aquellos casos que nosotros vamos detectando, y eventualmente la búsqueda casa por casa o en zonas de transmisión por conglomerados. Nosotros en las zonas, digamos, en aquellos casos que hemos tenido transmisión por conglomerados, hemos hecho vigilancia activa con realización de hisopados a todos los contactos estrechos, y eventualmente, digamos, esta estrategia de búsqueda activa son estrategias que uno va a ir implementando en la medida que la pandemia vaya transitando. Hoy por suerte no tenemos circulación comunitaria, pero eventualmente, ante la presencia de casos de circulación comunitaria, es decir, aquellos casos que nosotros no podamos relacionar con algún caso confirmado, seguramente este tipo de estrategia nosotros la vamos a implementar en todos los centros respiratorios del primer nivel de atención. Sí, digamos, también como para tener en claro, digamos, que no nos olvidamos, digamos, de que todo esto tiene que ser, debemos tener algunos indicadores de monitoreo, y hay dos que son importantes, que es la proporción de casos en donde se conoce la cadena o conglomerado de transmisión. Nosotros al día 25 de mayo tenemos 61 casos, y en todos, salvo los 11 primeros casos que teníamos de casos importados, el resto nosotros conocemos todas las cadenas de transmisión dentro del conglomerado, con lo cual, digamos, eso es consecuencia, digamos, de conocer rápidamente los contactos estrechos y de la detección temprana, digamos, de aquellos que presentan sintomatología, y su identificación y confirmación a través de análisis de laboratorio. Y por otro lado es la proporción de contactos exitosamente seguidos entre los contactos declarados por el caso. En principio, digamos, nosotros, el trabajo que se hace es la identificación de los contactos estrechos en función de estas definiciones que veíamos recién, es el seguimiento por 14 días de telefónico en este caso, para ver y detectar rápidamente la aparición de algún tipo de sintomatología compatible con la definición de casos sospechosos, y posteriormente su diagnóstico de certeza. Por eso, digamos, también tenemos estos dos indicadores que son de rápida resolución para eventualmente ir viendo cuál es la calidad de atención que tenemos dentro de la vigilancia epidemiológica. Un poco, y como para ir terminando, lo que nosotros sí debemos tener en cuenta, que es la interrupción de la cadena de transmisión, que es una de las actividades más importantes que tenemos para prevenir, digamos, el crecimiento exponencial, digamos, de los casos, y esto es lo que uno conoce como aplanamiento de la curva. Es una de las funciones esenciales que cumple el sector salud. Claramente el otro es el cumplimiento del aislamiento social y de las medidas de prevención, como es el distanciamiento social, el uso de tapaboca, nariz, el higiene de manos y higiene de superficies por parte de la comunidad. Claramente, digamos, de lo que es el sector salud es acá lo que nosotros hemos resumido, pero claramente, digamos, la responsabilidad social y el autocuidado individual y colectivo son de las estrategias de prevención mucho más importantes que tenemos para lo que es el coronavirus. Entonces, lo que nosotros tenemos es la identificación rápida del caso,
el diagnóstico y la gestión de casos tiene que ver con la categorización de la gravedad, digamos, de este caso. Si es un caso leve, puede permanecer en su domicilio o eventualmente en una unidad de aislamiento, porque el otro de las cuestiones importantes es la transmisión intrafamiliar. El tema de la identificación y seguimiento de los casos es la identificación rápidamente de aquellos contactos estrechos para poder hacer el seguimiento, entonces poder tener un cierre, digamos, de las cadenas de contagio, la prevención de infecciones, tanto dentro de los grupos de trabajo de los trabajadores de la salud con el uso adecuado de los equipos de protección personal. El otro tema es la salud de los viajeros, que inicialmente, cuando estaba bastante claro el impacto que tiene cuando las personas venían del exterior, pero hoy tiene que ver también con el tránsito de las personas dentro de Argentina, de zonas que tienen circulación comunitaria, de dirigirse a zonas donde no tienen circulación comunitaria. Y por otro, el tema de la sensibilización a la comunidad, y esto tiene que ver con aquellas medidas que han demostrado desde el punto de vista individual y colectivo que son tendientes a la disminución del contagio y de la transmisión, que tiene que ver con lo que mencionamos recién, el aislamiento social, el uso de tapaboca nariz y de todas aquellas medidas de autocuidado que permiten dos cuestiones. Una es el cuidado personal, y por otro lado la identificación rápida cuando necesito ayuda desde el sistema de salud, y eso tiene que ver con la divulgación de información de las definiciones de caso, que hace que uno concurra a un centro de salud cuando realmente presenta algún tipo de sintomatología. Y lo otro es una comunicación clara y transparente a la ciudadanía. Digamos, todo este tipo de información tiene que ser clara y transparente, porque es la única forma, digamos, de que se pueda educar a la comunidad, y también por otro lado ser en momentos de crisis la única forma desde que desde el sector salud se jerarquice su trabajo y se tenga cierta autoridad en el trabajo, es con una comunicación transparente y completa de la información. Bueno, y les dejo una última frase. Esto es de un epidemiólogo colombiano, que dice: en salud pública las medidas de control verticales y autoritarias agotan su capacidad y aceptación en el tiempo, se justifican en emergencias, pero si algo dura mucho tiempo es indispensable, ética y más efectivo concertar, empoderar y construir estrategias con las personas. Este último mensaje viene de la mano con esto que recién mencionaba, del tema de ser transparentes con la comunicación. Las primeras medidas, digamos, que se tomaron en las primeras fases del aislamiento social preventivo y obligatorio, en la fase 1, donde había un aislamiento casi total, tiene que ver con la primera parte, digamos, de esta definición. Ahora, en el transcurso, digamos, de las semanas, donde las distintas fases hacen que este aislamiento sea más segmentado y con protección de personas vulnerables, tiene que ser construido con la ciudadanía a partir de información clara y concreta de lo que está sucediendo. Por eso es tan importante el tema de comunicar cuál es la situación epidemiológica y cuál es lo que realmente conocemos de las cadenas de transmisión, porque eso permite, digamos, que la ciudadanía, a partir de la información que uno le vaya transmitiendo desde los distintos estamentos de salud, pueda tomar decisiones tanto individuales como colectivas de autocuidado. Por eso esta última reflexión hace referencia a eso. Bueno, muchas gracias.